también partimos de la idea de que enseñar el español, los mismos contenidos de español en el currículo oficial no son aplicables, o sea, lo que es la materia de español, así tal cual no son aplicables a la situación, sino que hay que agregar o incluir una concepción, un mejor conocimiento de lo que es la adquisición del español como segunda lengua, y por lo tanto se hace necesaria la creación de un programa o de una serie de procedimientos, etcétera, que tomen en cuenta el proceso de adquisición del español de los niños. Entonces, había que hacer concretamente algo más relacionado con el español como segunda lengua y como he mencionado antes, que estuviera ligado a contenidos curriculares. La idea ahí, como está bien, y también como se mencionó en el documental, la idea, y la verdad es que todavía no se implementa, es tener, digamos, de las 4 horas de clase al día, 3 en puré y una en español. Una en español ligada a los contenidos curriculares, o sea, no la clase de español solita, sino la clase de matemáticas. Un momento puede estar siendo enseñado en español y no en purépecha. Y justo con esta lógica nos basamos muchísimo en el tipo de investigaciones realizadas por Jim Cummins y otros psicólogos educativos o psicólogos del bilingüismo, donde muestra que la importancia de la transferencia de las habilidades, de que algo que se enseña en puré como concepto luego se puede retomar en español. Ya después no se tiene que enseñar 2 veces, ¿no? O sea, si acaso hacer algunos ajustes, ¿no? Eso se ve muy bien en la lectoescritura. Tomamos la decisión de que el español escrito no se trabajaría sino hasta 3er grado de primaria. ¿Por qué? Para dar el tiempo para la buena adquisición de la lectoescritura en purépecha. Pero en el momento, en primer lugar, de todas maneras los niños ya en segundo ya están leyendo en español, aunque no sea el énfasis. Y ya en tercero el énfasis sí es la lectura y la escritura en español, y en ese momento queda clarísimo que con algunos ajustes apenas los niños pueden escribir y leer en español, habiendo podido ya leer y escribir en su lengua. Aquí nada más brevemente la idea de cómo concebir la relación. ¿Le pico otra vez? Estos términos que no hay que... Cummins lo que hacía es la distinción que es muy sugerente y muy, digamos, es una base de la lógica del programa que hemos desarrollado, es que en situación de inmersión de niños de otros países que llegan a Canadá, que es donde él hizo sus estudios, un niño muy rápidamente aprende inglés perfectamente a nivel social, pero se nota que su aprovechamiento académico no es tan bueno, aún siendo niños muy perfectos, normales, gregarios, etc. A nivel académico sí tienen una cierta baja comparado con los niños de canadienses y angloparlantes. Entonces, lo que él dice es que una cosa son las habilidades sociales de interacción, los BICS, nunca me acuerdo de qué significan, pero uno son las habilidades de interacción social y lo otro son las habilidades de procesamiento Cognitive Academic Language Proficiency. Y eso es lo que pensamos que hay que desarrollar en la relación entre el pensamiento y el lenguaje justamente para estos niños. Entonces,
él tiene este cuadrante que nos ha parecido también bastante sugerente, que de relación entre el reto cognitivo y la inmersión en el contexto. Un niño aprende rápido cuando está inmerso en el contexto, a interactuar, ¿no? Pero lo cierto, y eso es algo que recalcaba mucho Enrique, y tratando también de complacer al jefe, ¿no? ¿Verdad? Pero también estoy de acuerdo en que finalmente, aun desde una perspectiva constructivista, aun desde una perspectiva de la importancia del contexto, de lo significativo, etcétera, es importante ir desarrollando el pensamiento más abstracto y descontextualizado en los niños, ¿no? El poder hacer operaciones matemáticas que no necesariamente están vinculadas directamente a una vivencia, o sea, eso es parte del desarrollo. Sí nos interesa el cuadrante D, que es un alto reto cognitivo y desvinculado del contexto. El único cuadrante que no queremos para nada es el de bajo reto cognitivo y desvinculado del contexto. Entiéndase, escribir, hacer planas y aprendizaje memorístico sin ningún sentido. Ese sí estaría como, no queremos, pero sí queremos gravitar hacia poder dar los elementos para los niños de poder hablar de cosas no tan vinculadas a su contexto, incluyendo matemáticas u otras cosas. Entonces, sí. Como ejemplos, rápidamente, esto es muy rápido, nada más, ¿no? El cuadrante A, interacción social básica; B, llenar planas, ese nomás, ¿no? C, persuadir a alguien de tu punto de vista, que tu punto de vista es correcto, o sea, alto reto cognitivo, pero a la vez contextualizado. Y luego D, escribir un ensayo más, un alto reto cognitivo y descontextualizado. Algo que mi formación en lingüística está muy, bueno, yo estoy muy convencida de la importancia de la relación entre acción, uso de la lengua y sistema. Entonces, que también va muy vinculado con la idea de lo vinculado al contexto. Entonces, al construir el programa, lo que estamos viendo, la forma de articular lengua y contenidos curriculares, es decir, un contenido curricular es un tema, o sea, una perspectiva discursiva. El enfoque de las matemáticas, el enfoque de geografía, etcétera, es un macro tema. El punto de encuentro es lo nocional semántico. El punto de encuentro entre cuando yo estoy enseñando, hablando sobre recursos, bueno, un ejemplo que hemos usado mucho, estados del agua. ¿Cuál es el punto de encuentro entre lengua y contenidos de los estados del agua? Es la relación, o sea, el tener que decir, si sube la temperatura, cambia el estado, o sea, el agua se hace vapor, se evapora. Si baja la temperatura, el agua se congela. Entonces hay una relación. Entonces, lo que vamos buscando es los puntos como lo nocional y lo semántico para ir vinculando los recursos de lengua, del español, con los recursos de contenidos curriculares. Por otro lado, las diferentes funciones comunicativas del lenguaje académico, ¿no? Son identificación, comparación, definición, explicación, que se encuentran en textos escritos de carácter informativo. Entonces ahí son como los componentes de la vinculación entre el aspecto de español como L2 y la dimensión de los contenidos curriculares. Esto, lo temático, lo nocional semántico y las funciones comunicativas. Ahí más o menos podemos como representarlo, ¿no? Que
que es algo en lo que hemos trabajado mucho con los maestros para que ellos mucho está diseñado para romper con la idea de que enseñar español es enseñar mucho vocabulario o gramática, ¿no? O no enseñar punto, porque también está la otra, o nada más hablar, y bueno, el niño adquiere la lengua ciertamente, porque como quien dice, Dios es grande y las mentes humanas también, o sea, y los niños también. Pero aquí tratamos de articular, ¿no? Forma, significado y uso. La idea de no voy a enseñar el verbo ser así nomás, sino que lo voy a contextualizar. Ser se usa para identificar cosas. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, en el contexto de la identificación vamos a trabajar el verbo ser. Así. Las habilidades de lengua, o sea, si vemos el alumno accede al recurso lingüístico a través de sus sentidos, de las habilidades de escuchar, de leer, cuando se le dé ese recurso a hablar y escribir. Ajá. Y aquí también este es digamos ya un esquema de planeación de los contenidos de español, ¿no? Que lo que planteamos es una especie de doble estrategia. Tenemos la idea de que sí es importante que el niño sí tenga una especie de mapa del español, o sea, no estamos eliminando la dimensión del sistema de la lengua. O sea, yo me puse sí tengo, digamos, una idea de que el niño en sexto grado debe de poder manejar el subjuntivo o forma, o digamos, oraciones complejas. Tiene que poder expresar ideas utilizando oraciones complejas, ¿no? O sea, no estamos obviando. Entonces tenemos como que es un mapa de la lengua, pero no está aislado, ¿no? Y por otro lado, una vinculación con contenidos curriculares. Entonces, este es como un esquema de doble entrada, y asegurando que siempre se estén articulando los dos en digamos, en tipos de texto y situaciones. Ahí es donde se encuentran, ¿no? Como, por ejemplo, otra vez vuelvo al ejemplo de los estados del agua, las situaciones en donde vamos a hablar de los estados del agua. Pues el niño que vamos a hacer paletas heladas, bueno, esa es una situación de cómo vamos a hacer una paleta helada. Entonces ahí entra el concepto de los estados del agua, de que va a congelar y van a meterlo al congelador, etc. Ese sería un ejemplo de situación, ¿no? Muy concretamente. O cuando cae una helada en el pueblo, o cuando hierven el agua, en fin, las situaciones concretas, ahí es el punto del encuentro. Pero y ahí es donde entra la lengua, ¿no? Decir, quiero hacer una paleta. ¿Cómo se hace una paleta helada? Bueno, tienes que hacer paletas, dar instrucciones, dar explicaciones, ¿no? Y aquí un ejemplito muy básico, ¿no? Como ven, esto es del libro de texto del programa anterior. Contenido, o sea, ellos están desarrollando el contenido, la noción de ubicación en el espacio, ¿no? Y lengua, también trabajamos ubicación. ¿Qué recursos de lenguaje necesitamos para desarrollar el concepto de ubicación? Y más adelante, digamos, es un ejemplo de un instructivo en un libro para tercer grado, si no me recuerdo. Entonces, ¿qué tipo de recursos del lenguaje aparecen? Expresar condiciones, ¿no? Si comparas estas dos cifras, o luego preguntar sobre posibilidades, esas serían como las funciones del lenguaje a las que me refiero. Y brevemente, con esta idea de cómo se articulan contenidos con lengua, hay una especie de estrategia de sinergia, ¿no? Eso lo discutimos mucho, porque en el principio básico del enfoque basado en contenidos curriculares no se hace mucho hincapié en lengua. Digamos,
se trabaja un contenido que motive al niño y de ese modo la lengua como que se va adquiriendo al estar teniendo que pensar sobre ese contenido. Nosotros, justo porque por varias razones pensamos que es importante las dos cosas, ¿no? Y también es importante estar viendo cómo el puré y el español se están ayudando mutuamente y no autocancelando o estorbándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber la estrategia de usar el contenido curricular como apoyo para el trabajo con español L2, ¿no? Entonces, si ya tenemos ahí unos videoclips que ahorita no los traje, pero de ejemplo donde tienes el contenido de los niños ya han tocado el tema de los usos del agua y luego hay un trabajo con español que va dirigido a hablar de acciones que se desarrollan en el momento, ¿no? ¿Qué está haciendo la señora? Está lavando la ropa. ¿Qué está haciendo el señor? Está regando las plantas. ¿Qué está haciendo? Bla, 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 ¿no? Entonces, la última, dos más. La clase de lengua como apoyo para acceder a los contenidos, es como al revés. De repente el trabajo más lúdico con lengua puede ayudar a preparar a los niños a desarrollar conceptos más abstractos. El ejemplo que tenía ahí era que el contenido era erosión, la erosión y en el monte, ¿no? La tala de árboles y cómo provoca la erosión. Entonces, como ese es como un concepto como complejo o difícil para el niño, lo que empezamos es en español como narraciones, ¿no? Y trabajando con emociones, ¿no? Como el señor Juan está triste porque ya no hay árboles y el señor ya no me acuerdo qué, pero algo así, está enojado, ¿no? ¿Por qué? Por alguna razón relacionada con la tala de árboles. Entonces eso, o sea, entrar por la narración para acceder a contenidos conceptuales más elaborados. Y para terminar, también el desarrollo de habilidades de la lengua como foco de atención dentro del contenido. Ahí los niños, en ese ejemplo, los niños escenifican un incendio y luego otros niños son los reporteros y tienen que escribir sobre el incendio. Entonces están desarrollando habilidad del español. O sea, el punto es el desarrollo de la escritura, pero a la vez están accediendo a contenidos como consecuencias, descripción de procesos y transformación del presente y pasado. Y creo que ya sería todo. Gracias. Bueno, primero felicitarlas. De verdad es un trabajo que enseña mucho al equipo de maestros que ya estaban trabajando antes de que llegaran los investigadores. En verdad, luego dicen que el problema de la educación en este país son los maestros. Yo creo que con su trabajo demuestran con creces que de ninguna manera. Si algo va a cambiar la educación son precisamente maestros como ustedes. De verdad, muchas felicidades. Bueno, tengo 3 puntos. O sea, me han tocado mucho con este trabajo que están haciendo porque estamos caminando por el mismo camino. Primero, preguntar si te podemos acceder al tener el video, si tienen algo escrito, no sé, me encantaría que pudieran compartirlo. Un segundo punto es que este reto que ustedes se han colocado en la espalda, que es lograr un currículum que realmente tenga los conocimientos de la comunidad, donde realmente sea una educación dentro de la cultura purépecha, que no es un objetivo muy sencillo, por el contrario, yo creo que es un reto muy grande. Y retomando un poco lo que hablábamos antes
con las personas que los antecedió, y que de alguna manera pudiéramos ubicar el proyecto de ustedes en esta parte como intermedia. Lo que yo veo es que rápidamente se pasan a la parte radical. Déjenme decir un poco por qué. Lo veo un poco desde la enseñanza de las ciencias, porque yo creo que cuando tienes la lengua como centro, ustedes pusieron la lengua como centro de su currículum, eso permite cierta legitimación, porque la DGI, porque está, o sea, trabajar sobre la lengua indígena está legitimado. ¿Qué pasa cuando ustedes empiezan a trabajar el currículum y se meten, por ejemplo, a los contenidos de ciencias? Y uno, por ejemplo, muy fácil de ver la contradicción, es el concepto de vida. O sea, dentro de la biología hay una conceptualización acerca de lo que está vivo y de lo que no está vivo. Si yo aquí les pregunto a la mayoría de ustedes si las piedras están vivas, pues dirán, ay, esta maestra que pregunta, ¿no? O sea, claro que no, ¿no? Pero si yo se lo pregunto a los mixtecos, o no sé, a los purépechas, supongo que igual, están vivas, porque el concepto de vida es otro. El concepto de mundo profundamente es otro, donde lo sobrenatural juega un papel fundamental. Bueno, no sé, en los mixtecos están los señores los dueños del lugar, donde se pide permiso para talar un árbol, para abrir una parcela, para lo que sea, ¿no? Hay una relación con el mundo totalmente distinta a la que hay en la cultura occidental. Y bueno, pongo ese ejemplo, pero puedo poner muchos otros, donde los conocimientos, saberes, formas de ver de la comunidad purépecha entran francamente en contradicción con lo que la escuela enseña. Y eso no está legitimado. Si tú llegas con los físicos y les hablas de un concepto de espacio ligado al concepto de tiempo totalmente distinto al que manejan ellos en la enseñanza de la física, te van a decir, tú estás enseñando cosas que la escuela no debe enseñar, eso es pensamiento mágico. Y aquí se radicaliza. Por eso yo digo intermedios, a ver a dónde, ¿no? Porque aquí tú te vas a tener que tomar una posición. Porque ¿qué vas a enseñar si eres congruente con la cultura, ¿no? Y aquí el reto, y es el tercer punto que me parece de verdad maravilloso, es la posibilidad de, al llevar los conocimientos purépechas o mixtecos a la discusión en las escuelas, a lo mejor no a nivel primaria, pero seguro que a nivel preparatoria o universidad, ahora que hay tantas universidades multiculturales, permite hacer evolucionar el conocimiento purépecha, si realmente se permite la entrada, si realmente permitimos la entrada del conocimiento de las comunidades. Necesariamente tiene que haber otra visión del mundo, necesariamente tiene que haber otra relación con esta realidad que creemos que es única, porque la ciencia dice que así es. El ciclo del agua es como dice la ciencia. Bueno, eso nos han hecho creer. Yo soy científica, yo lo cuestiono. Hay muchas visiones, puede haber muchas explicaciones, ¿no? Y ya con eso termino. Esa es como la tercera, o sea, como primero felicitar, porque es realmente algo que nos hace avanzar. Y segundo, decir cuidado, porque no vayamos a caer como se cayó con la lengua hace mucho tiempo, de castellanizo, para que asimiles la cosmovisión hegemónica. Y puede ser así. O sea, di cómo ves tu mundo para decirte que así no es. Y el que tienes que asimilar es el mundo que vale, ¿no? El legítimo. Bueno, ese es el problema. Muchas gracias. Y el punto, creo que así se puede apreciar, sí hacer la división que marcaron en mitos y leyendas, ¿no? Que nos permitiría pasar de la lengua oral a la lengua escrita para condensar y dejar un legado histórico invaluable,
porque sí lo transmiten entre familias, entre comunidad, pero no está difundido y entendido a la máxima expresión a nivel general. Como le preguntaba en otro momento a Jani, ¿cuál es el nivel de aceptación que han tenido en su comunidad y las implicaciones? Tiene mucha razón Ana en, bueno, es que es lo oficial, es que no hay que salirnos de este medio porque perdemos el apoyo, y hasta que esté condensado y es un trabajo de años, pues lo vamos a divulgar y a difundir. Pero creo que en este proceso de bilingüismo de la comunidad sería muy importante ligarlo, y es mi pregunta si lo han hecho, por ejemplo, en los servicios de salud, ¿no? O con los adultos mayores, con los padres de familia, en que ya los niños o los maestros o la comunidad interactúen en ese proceso de hacer los letreros, ¿no? Y el reconocimiento, lo veíamos con los que hablan a musgo, como L1, y los que hablan español como L1. Si han podido penetrar o compenetrarse en las actividades cotidianas de la comunidad para impactar con carteles, con representaciones o efectos de comunicación bilingüe, para que la comunidad se apropie de este modelo, que es como una aportación de el diccionario, el alfabeto, la clasificación de términos y conceptos muy interesantes. Esa sería la pregunta. Gracias. Felicidades, yo creo que ustedes han avanzado, sobre todo en la construcción de un currículo, que es donde nosotros no hemos avanzado. Pero a mí sí me gustaría que me hablaran de lo que es mi tema, la formación de los maestros. Es decir, ¿qué tanto? Ustedes tienen ventajas sobre nosotros porque la lengua purépecha ha sido estudiada muy ampliamente. No sé si los maestros dominan el conocimiento del purépecha, y además han tenido el apoyo de especialistas, cosa que nosotros tampoco hemos tenido. Y ¿qué tanto los maestros han como deconstruido o desaprendido todas estas concepciones en sus prácticas? A mí lo que me interesa es el currículum en acción, ¿no? Es decir, las cuestiones didácticas que han sido sumamente descuidadas. Estamos metidos siempre en el discurso antropológico, lingüístico, pero la cuestión didáctica, que es el meollo del trabajo del maestro, poco se atiende. Gracias. Sí, igual, felicidades. Me parece que es un proyecto muy valioso, sobre todo porque hasta donde se puede ver no se queda en la parte de la alfabetización, sino también en el conocimiento más profundo de la cultura. Mi pregunta es, escuché que son 2 escuelas las que trabajan. ¿Esas son las únicas 2 escuelas en la comunidad o hay otras escuelas que no están en el proyecto? ¿Y de cuántos niños estamos hablando? Y si en la comunidad todos los niños van a la escuela o hay niños que se quedan en casa. Eso es. Son 2 preguntas. ¿Cómo ha impactado este cambio y cuál es la participación de los padres de familia? ¿Y cómo están vinculando esa transformación de la escuela con la comunidad? La verdad sí es de reconocerse todo el esfuerzo que han realizado y que siguen realizando día con día. Me preocupa por qué decidieron no inmersión de la enseñanza del español cuando ustedes están revirtiendo el proceso de una cuestión hegemónica que convertía el espacio escolar en un espacio de inmersión al castellano o al español.
creo que no están colocando las dos lenguas en la misma dimensión. Si de lo que se trata es de aprender contenidos, podrían solventar quizá esto pensando en la transversalidad curricular que ahora se está promoviendo para la organización de los currículums, y poner a las dos lenguas como transversales para adquirir los mismos contenidos. Me imagino que las dinámicas tendrán que ser diferentes, ¿no? Las estrategias que van a utilizar para estrategias didácticas, pero lo dejo a su consideración. Pensando bueno, esto lo comento porque pensando en que se está considerando al español como lengua segunda, y no es así. ¿Realmente es una lengua extranjera en la comunidad o en donde se está trabajando, o es una lengua segunda que todo el mundo habla? Y si la lengua se está considerando como el español, como objeto de conocimiento y como medio de comunicación, o como medio de comunicación nada más, o como objeto de conocimiento nada más. Creo que es todo. Bueno, los materiales se pueden consultar en la página de nuestro proyecto, que es www.CIIP.org, sin MX, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahí hay materiales, tanto como un primer documental que se trabajó sobre cómo los maestros iniciaron el trabajo desde el purépecha, y así como varias bibliografías que nos han de pronto servido a nosotros justo para fortalecer nuestro trabajo. Ahí hay bastante material. Y bueno, en cuanto a esta parte, ¿no?, de ojo, ¿no?, hacia dónde se están encaminando, creo que el trabajo que nosotros en cierta manera pues hemos estado desarrollando entre los maestros, pues de pronto sí es esta parte, ¿no? Sí, tenemos nuestros planes bimestrales y hay que trabajarlos, y de esa manera pues se va como integrando la parte de los contenidos intraculturales. Pero en principio pues lo que nosotros también nos preguntábamos a partir de este tipo de espacios y de compartir experiencias, y de pronto escuchando a personajes como Ruth Moya, ¿no?, que de pronto decía, bueno, sí, el trabajo se está haciendo, y creo que ese sería como realmente lo fundamental para nosotros, que estamos proponiendo esta modalidad de trabajo. ¿Para qué? Si estamos integrando, recuperando contenidos intraculturales, estamos desarrollando el lenguaje académico en purépecha, pero ¿para qué, no? Realmente hay un sentido para los alumnos, y estamos hablando sobre derechos indígenas, o para qué, ¿no? Entonces creo que lejos de decir, bueno, ser radicales o no radicales, estar en un punto medio, ¿no? Creo que sí deberíamos llevarnos como esas preguntas, ¿no? Y que yo en lo personal me estoy llevando a partir de este espacio, es decir, ¿para qué? O sea, ya llevamos toda esta parte, ¿no?, de integración, de construcción, de sistematización, la formación docente está ahí también, ¿no? Hemos crecido como maestros, hemos aprendido de nuestra cultura, hemos aprendido el purépecha en la parte gramatical. Entonces, ¿para qué? O sea, ¿a dónde vamos? Si estamos viéndonos hacia objetivos muy claros, o si estamos hablando sobre problemas de la tala ilegal del bosque, si estamos hablando sobre problemas de salud, sobre temáticas que están en la comunidad y que están día a día ahí, todo el fenómeno del narcotráfico, ¿no? Entonces, y que
y que toda la población está, todos somos vulnerables, ¿no? De que permeen a nuestras comunidades y que de pronto ya no sepamos a dónde vamos, ¿no? Entonces creo que sí deberíamos de aterrizarlo hacia temas que están en la comunidad y que vienen de fuera también, ¿no? Y creo que esto estaría también ayudándonos a abrir más o encaminarnos hacia nuevos retos, y creo que por allí podríamos empezar a ver que sí hay como una razón de decir, bueno, estamos trabajando, pero ¿hacia dónde, no? Y de pronto pues no nos hemos nosotros preocupado si estamos realmente siendo como la propuesta política educativa de educación indígena que quizás de pronto se interpreta como nos quedamos en los contenidos intraculturales. La cultura purépecha es fuerte, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Sino que sí buscamos el diálogo con el otro, el llegar a una relación, ¿no? Porque no tenemos por qué pelearnos, ¿verdad? Porque finalmente los alumnos, y lo estamos viendo con las entrevistas que están en el documental, que los chavos son chavos, quieren salir, aprender, estudiar una carrera, pero la base es la construcción de sus bases como gente purépecha, y pues bueno, a partir de ahí no puede fragmentarse la identidad porque de pronto estén en otro contexto o estén estudiando otra carrera, en fin, que no tenga que ver con la base del conocimiento purépecha, con temas del purépecha, una especialización en medicina tradicional. Bueno, ahora con las universidades interculturales deberíamos exigir nosotros, o sea, los maestros, los chavos, ¿no? Es decir, yo quiero una educación que le dé continuidad en la forma en que yo aprendí en mi primaria, ¿no? Eso sería lo esencial. Y pues bueno, de esta manera creo que sí nos llevamos como este tipo de reflexiones hacia dónde, ¿no? Y sí son muy bien aceptadas para nosotros, que sí de pronto nos vayamos fortaleciendo con este tipo de reflexiones. Y creo que, bueno, vamos andando, o sea, esto no se ha terminado, seguimos en construcción, ¿no? Y bueno, yo agradezco mucho este tipo de reflexiones que sí nos llevan, ¿no? a decir, bueno, por dónde podemos o por dónde estamos como que teniendo esos huecos y cómo podemos seguir fortaleciendo nuestro camino o nuestro trabajo. Lo otro es sobre dentro de nuestra cultura, pues sí tenemos, o más que nada sí queremos recuperar todo ese sentido comunitario, ¿no? Y creo que aunque no haya sido producto de la experiencia o del trabajo de estas dos escuelas, finalmente la gente está como que viendo cómo se puede regresar a la comunalidad, porque finalmente estamos hablando de comunidades indígenas, pero en cierta manera hay mucho divisionismo por partidos políticos o por distintos tipos de intereses. Pero ahora, a raíz de toda la delincuencia organizada, hay un pueblo que se llama Cherán, entonces de pronto llega un conflicto muy fuerte y ellos tienen que reorganizarse, ¿no? Entonces de pronto es cómo ven las otras comunidades a Cherán, cómo ve San Isidro y Uliñipiro, que están proponiendo esto como una propuesta también política de Cherán que se puede aprovechar también en las comunidades. Entonces de pronto esta nueva vuelta de ir y volver a reorganizarnos dentro de nuestras comunidades, quizás nos podemos complementar, ¿no? Cuando hay una lucha política en otra comunidad y las comunidades de San Isidro y Uliñipiro están dando una propuesta de trabajo educativo, quizás ambos nos podríamos complementar, y que sí se está haciendo, ¿no? Porque en estas comunidades también llegan los señores malos, como ellos le dicen, pero la gente se organiza en estas comunidades, ¿no? Tomando como ejemplo a Cherán. Y creo que tanto como Cherán y San Isidro, pues los niños están ahí, los niños están presentes, ¿no? Y a ellos jamás en la vida se les va a olvidar toda esta enseñanza que están ahora teniendo, ¿no? De toda esta parte de la organización comunitaria, esto jamás en la vida se les va a olvidar. Entonces, sí es como de pronto la gente empieza a reflexionar o a decir, es que sí podemos organizarnos. Quizás de esta manera pues sí vamos como fortaleciendo nosotros también, que deberíamos de aprovechar, o más bien tenemos que aprovechar estas situaciones que se presentan.
y pues bueno, vamos por ese lado. Y sobre mitos y leyendas, sí, en este sentido sí ha habido trabajo comunitario, porque incluso en el desarrollo de actividades los maestros tratan de involucrar a los niños a la comunidad, y han hecho actividades como tipo campañas, y realizan carteles en purépecha y algunos en español cuando la clase es de español. Siempre hay una relación muy estrecha entre las dos lenguas, y bueno, se van realizando actividades. Lo que siempre ha sido un poco alejado es esta parte del acompañamiento entre las autoridades comunales, el centro de salud. Siempre eso hace falta, ¿no? Que haya un vínculo más estrecho para que se pueda trabajar en conjunto. Y bueno, bien que mal, pues hay un impacto de la escuela en la comunidad. Y la relación entre los padres de familia, pues en cierta manera ha sido complicado, porque son comunidades muy humildes, familias humildes, y ahora con todo este fenómeno igual, ¿no? del trabajo en las pizcas. Entonces los padres de familia salen y regresan en la noche, salen tempranísimo. Entonces de pronto sí hay como un distanciamiento entre la comunidad. Ahora lo que de pronto nosotros nos justificamos, se podría decir, es en el sentido de que los maestros que más están integrados en este trabajo son de la comunidad, son padres de familia. Entonces de pronto hay como un acompañamiento, pero sí hace falta más una relación entre las familias. Y bueno, los padres de familia sí han visto ahora, en principio sí se negaban al cambio de modalidad de trabajo, ¿no? Porque lo que ellos querían es que sus hijos aprendieran en español. Entonces de pronto empezar en purépecha sí les causaba como mucho ruido, y los maestros trataron de negociar con ellos, y bueno, se dio los padres de familia aceptaron. Y ahora recién ven que los alumnos o sus hijos salen hablando mejor el español que antes, cuando se les castellanizaba. Entonces de pronto sí hay como un reconocimiento, pero eso ya es después de 15 años, ¿no? De que iniciaron, cuando vemos evidencias o experiencias de exalumnos de estas escuelas. Y bueno, es la única escuela primaria de cada comunidad de San Isidro y de Uringuitiro. La forma en que se organizan las comunidades es educación inicial, preescolar, primaria y telesecundaria. La primaria es la única que trabaja en esta modalidad. Sí se ha tratado de hablar con las telesecundarias, con el preescolar, pero no hay como un involucramiento de estas escuelas. Entonces ahora se crean escuelas secundarias interculturales y preparatorias en la zona de la ribera del lago de Pátzcuaro. Entonces lo que hablábamos, ¿no?, entre los profesores era decir, bueno, ¿cómo hacemos para que los alumnos que salen de San Isidro y Uringuitiro vayan a la secundaria intercultural y continúen con la preparatoria intercultural? Entonces como que se está buscando, pero no ha tenido mucho impacto el trabajo dentro de las comunidades con los otros niveles educativos, porque no hay una disposición, ¿no?, de los maestros. Y bueno, en la supervisión de zona, en todas las primarias se ha intentado trabajar con los profesores. Los maestros han hecho trabajo de acompañamiento con sus compañeros de otras escuelas, pero no se ha llegado a establecer un plan de trabajo, porque no hay una disposición de tiempo y porque no hay como un incentivo extra, ¿no? Esa es como la realidad. Y bueno, de esta manera pues nosotros hemos estado tratando de fortalecernos, y creo que sí sería muy positivo que de pronto aquí de estos espacios sacáramos como una especie de redes o hacer enlaces, el acompañamiento. Quizás nosotros necesitamos fortalecernos de la experiencia de trabajo que ustedes tienen,
y en lo posible nosotros también, ¿no? Los maestros son sí estamos como que en esta parte, ¿no? De buscar en dónde nos vamos a seguir apoyando, en dónde nos vamos a agarrar, cómo nos vamos fortaleciendo, porque de pronto en la misma zona no hay de dónde agarrarse, ¿no? Entonces de pronto sí estamos en esta parte de la búsqueda, de dónde nos apoyamos, cómo le hacemos, cómo vamos creciendo. Bueno, yo les agradezco por escucharme y gracias. Más específicas. Una es, bueno, los niños, tú podrías contestar, ¿no? Los cuantos niños y todo en la escuela, todo eso, ¿no? Y si los maestros. Bueno, si quieres ahorita lo abordas. Voy a tocar el tema de formación. Los maestros todos estudiaron en la normal, ¿no? Todos, ¿no? No todos son normales. No, son licenciados de la UPN. Son licenciados de la UPN. Pero ya en práctica. Pero de ellos iniciaron con los cursos que antes se daban de inducción a la docencia. Y en relación con nuestra presencia ahí, el procedimiento ha sido más o menos constante, de que una vez al mes, sobre todo los primeros años, iban una vez al mes, una semana completa, para hacer trabajos de estudios, y también todas las tardes lo que se llamaba el seminario, un seminario. Entonces son talleres, trabajo directo de formación con los maestros. Esto siempre se pudo dar porque, entre otros motivos, estas escuelas tienen, ¿cómo se llama? Arraigo, y entonces ellos tienen la posibilidad y en cierto sentido la obligación de estar ahí presentes. En lo personal, en la parte de lengua ha sido un poco difícil, y de hecho hemos estado hablando, Ana y yo, de que a mí me gustaría poder estructurar como diplomado o algo desde la UPN, para quizá no solo para estos maestros, sino en general, para maestros en general, para trabajar con el español L2 con este enfoque, porque justamente muchas veces siento que a veces conceptos que trabajamos hace años todavía no se han asimilado, ¿no? Pero pasan cosas muy interesantes aún así, porque vemos por lo menos un grupo de unos 5 o 6 maestros que han captado muy bien, o sea, sus clases, como justo con este enfoque metodológico que les he estado presentando, lo trabajan bien, comprenden esta idea de, tomo este contenido curricular y justo pasan por el procedimiento y lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces también, digamos, me consta que hay un proceso de formación ahí, aunque no es tan formal o no es tan sistemático. O sea, quisiera que fuera un poquito más rápido. Quisiera también abordar el tema que la compañera Connie toca, que incluso no entiendo muy bien la pregunta, ¿no? ¿Por qué decidieron la no inmersión de la enseñanza de español? Por inmersión estoy entendiendo una situación donde el maestro habla español y no hace no asume que hay un proceso de adquisición de lengua y simplemente sigue hablando español y haciendo todo en español, y el alumno se tiene que adecuar. Entonces, en ese sentido, ciertamente definitivamente estamos radicalmente en contra de una lógica de inmersión de ese tipo. La cuestión el enfoque basado en contenidos curriculares sí tiene este componente de que
el maestro habla y trabaja conceptos, pero sí tiene una visión de que el niño está en proceso de adquisición de la lengua, y entonces hay más gradación. Y bueno, aquí estamos planteando algunas estrategias de cómo abordar el trabajo con, o sea, el maestro no necesariamente va a estructurar, no va a ser un plan de hoy tengo que dar el verbo estar en pretérito, yo estaba, y entonces nada más me enfoco en eso, sino que hoy voy a trabajar el concepto de ubicación, y entonces, y eso, cuáles son los elementos, los recursos del español que son útiles para desarrollar este concepto de ubicación. En ese sentido, no es que sea inmersión, pero están, digamos, inmersos en el español, pero no con ese concepto el cual no estaría de acuerdo. Esto de transversalidad curricular, bueno, ciertamente también no estaríamos de acuerdo con trabajar dos lenguas para adquirir los mismos contenidos, tal cual. Justamente lo que estamos diciendo es que no es contenido A en puré y contenido A en español, sino que sería el A y el A1 o otro aspecto, y como estamos viendo, justamente estamos tratando de, o sea, como que ir estableciendo un entramado donde se desarrolla un bilingüismo coordinado, donde se están complementando mutuamente. Definitivamente, o sea, desde una lógica incluso comunicativa de la pertinencia, o sea, cuando uno habla con otra persona, uno supone que uno dice algo que uno supone que el otro no sabe. Entonces no es lógico estar dando el mismo contenido en las dos lenguas. O sea, cuando ya le enseñé a sumar en purépecha, no voy a enseñar a sumar en purépecha, ya supongo que el niño suma en purépecha y vamos a hacer sumas en español, y quizá con otros contextos y por otros motivos, ¿no?, que tienen pertinencia para el uso del español. O sea, es una perspectiva sociolingüística del español, bueno, de las lenguas, ¿no?, que se usan en diferentes contextos. Muy bien. Si el español es L2 o lengua extranjera, para mí eso es uno de los... Yo tengo debates con mis compañeros sobre cuándo, cómo y cuándo y de qué modo definimos lengua extranjera, L2, etcétera, porque hay muchos rasgos. Ciertamente es L2, o sea, pero depende, o sea, es L2, o sea, las comunidades son bilingües, sí son bilingües, más o a mayor o menor grado. Es verdad que las mujeres, por lo menos hasta este momento, no suelen centrarse en el puré, pero yo he trabajado mucho con lengua extranjera y quiero huir de ese término lo más rápido posible, porque para la cuestión de extranjeridad tiene que ver con identidad y no necesariamente, o tipos de motivación, ¿no? Motivación extrínseca o motivación intrínseca, motivación o sea, se habla en inglés que hay motivación para integrar, motivación integrativa o motivación instrumental, es un término que se ha usado en la enseñanza de lengua, ¿no? Y entonces se dice el español, el inglés. Los estudiantes mexicanos universitarios tienen una motivación instrumental para estudiar el inglés, y por lo tanto no metemos temas de cultura porque eso no les importa, nada más quieren aprender a leer textos en física. Entonces, de todas maneras, hay muchos procesos cognitivos que son, o sea, la dimensión cognitiva tiene muchos paralelos, o sea, no hay una frontera entre lengua extranjera o sea, cuando se adquiere la lengua, punto, ¿no? O sea, ¿cómo se separa? Entonces, hemos usado el término L2, nada más, como L2, porque sí, no es su primera lengua,
pero sí se está buscando un bilingüismo coordinado, o sea, que plenamente hablen español.